Se calienta la mañanera en Palacio Nacional. Resulta que llega a la conferencia de prensa otra pseudo periodista para increpar a la presidenta con temas fuertes. Y muy al estilo de la otra pseudo periodista independiente, Reina Haide Ramírez Hernández, hoy la presidenta de México le puso un alto a estos que buscan mal informar al pueblo mexicano. Veamos cómo se desarrolló este diálogo circular en la mañanera del pueblo. Buenos días, Presidenta Nayeli Roldán, de Animal Político. El primer punto que me gustaría preguntarle es, de acuerdo con datos oficiales, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, aumentó en 5 las recetas no surtidas en los hospitales públicos de este país, en comparación con el sexenio anterior de Enrique Peña Nieto. A la par, aumentó en 29% el gasto en los contratos de medicinas, también en comparación con el sexenio anterior. La primera pregunta, Presidenta, es ¿qué explicación tendría de esto? ¿Qué ocurrió? Primero habría que ver en qué estados. Primero, ¿de dónde viene la información? Segundo, recuerden que antes había Seguro Popular y había una descentralización de la atención a la salud. Y me parece, no sé de dónde venga la información. Le comento. Fueron solicitudes de información a todas las instituciones de salud, IMSS, también, ISSSTE, Pemex, etcétera. Por eso, a ver, la pregunta es, ¿también consultaste a todos los estados de la República? Fueron solicitudes de información es que ahí está la diferencia, a nivel nacional. 15 porque millones cuando el periodo de Peña Nieto, los servicios de salud estaban descentralizados. Hoy hay 22 estados y la Ciudad de México que son parte del IMSS Bienestar. Y ahí ha habido un ahorro muy importante en la compra de medicamentos. Recuerden, pues, todos los casos de corrupción que se documentaron por muchos de ustedes relacionados con la compra de medicamentos en los estados. ¿Y los contratos son los registros en Compranet a nivel federal? También la comparación es pues exactamente. Sí, porque ahora se compra mismo... más. O sea, no se pueden comparar peras con manzanas. En el gobierno del presidente López Obrador se consolidó la compra de todas las instituciones, incluidos estados de la República. Entonces no puedes comparar el medicamento que se compraba, por ejemplo, fui jefa de gobierno. Entonces, nosotros entramos al entonces INSABI, a la compra consolidada de medicamentos. Entonces, claro, la federación pues tiene una compra mayor porque ya tiene la parte de la compra de la Ciudad de México que antes se hacía de manera descentralizada. Entonces, lo que sugiero es que se revise la compra de medicamentos en todos los estados de la República y entonces sí se compare peras con peras, manzanas con manzanas, palitos con palitos, bolitas con bolitas. Se comparó a nivel federal, pero tiene que ver también en el sexenio anterior, efectivamente en el de Peña Nieto más bien, sí los gastos tenían que ver en los estados, digamos, de Seguro Popular, también con una bolsa en específico del Seguro Popular. Sí, esa no se comparó. No era centralizada la compra. Entonces, tiene que ver la compra de los medicamentos en cada estado. Ok. La siguiente pregunta, Presidenta, es, en Animal Político la semana pasada publicamos que a raíz del cambio en el modelo de compras el expresidente López Obrador, surgió un fenómeno que es, personas crearon empresas y al poco tiempo comenzaron a recibir contratos por adjudicación directa para vender medicamentos y comprobamos que los vendieron más caros. Tenemos el caso de al menos 19 empresas que recibieron 1.500 millones de pesos en contratos solamente en 2022. Usted en este espacio, su equipo de salud ha documentado o ha expuesto justamente pues problemas o irregularidades por sobreprecio, justo por eso cancelaron la compra consolidada de este año. La pregunta sería si identificaron este mecanismo, digamos, o estas irregularidades de ventas a sobreprecio durante el sexenio anterior y, si es así, ¿qué denuncias tienen? ¿A quién denunciaron más bien? Sí, a ver, las auditorías, ¿cómo funciona el gobierno? Porque vale la pena
que todos los que nos escuchan conozcan cómo se hacen las auditorías. Hay dos instituciones que lo pueden hacer para los recursos federales. La primera es la propia entonces Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que tiene sus órganos internos de control en cada institución. La segunda es la Auditoría Superior de la Federación, que no representa al gobierno, sino que es una institución de la Cámara de Diputados que decide qué se audita y se audita. Cuando entra el gobierno, pues hace una revisión de lo que le fue entregado del 2024. Si hay alguna irregularidad, pues tiene que venir en las propias auditorías de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Y sí las ha habido, presidente? Pues sí, pero no conocemos, o ¿de dónde es tu información? De la Auditoría Superior de la Federación. Pues que se revise, que se vean las observaciones y si hay alguna irregularidad, pues que se presente. O sea, ¿su gobierno no ha hecho estas revisiones? No le corresponde al gobierno hacer una revisión de la cuenta pública del 2022, que es lo que tú estás reportando. A nosotros nos corresponde lo que correspondería a observaciones del 2023, que se presentan en el 2024 o 2025, solventar esas observaciones, o de los años posteriores. Si hay un resultado de la Auditoría Superior de la Federación, hay que ver si se solventó esa información. Más allá de esas solventaciones en específico, en estos mecanismos de fiscalización y de revisión del gasto de los recursos públicos, la pregunta estaba enfocada, Presidenta, en si su equipo justamente le llegaron alarmas de qué es lo que estaba pasando en el tipo de compras de medicamentos durante el sexenio anterior, si encontraron este mecanismo de venta sobre precio. Eso tiene que ver con los registros dentro de las instituciones. A la Secretaría Anticorrupción, en todo caso, hacer una revisión del 2024 y en todo caso de auditorías previas que se hicieron de la Auditoría Superior de la Federación o de la Función Pública, pues hacer la revisión de si hay observaciones. O sea, ¿usted hasta este momento no tiene reportes de que hubieran ventas a sobreprecio en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en materia de medicinas? No. Okay. Si hay alguna cosa que alguien presente de alguna observación, se revisa. O sea, nosotros no tenemos nada que ocultar. Nosotros no somos del pasado, de corrupción de aquellas épocas, en donde se compraban medicamentos para el cáncer, uno muy sonado en Veracruz, que tenía agua en vez de medicamento. Nosotros no somos eso. Y hay transparencia. Es la gran diferencia. Sí. Bueno, todo esto hay que aclarar, sobre todo para quienes nos ven, que es documentación oficial obtenida por fuentes públicas. Sí, y también lo oficial de responder a las observaciones también se hace. Presidenta, durante la entrega, digamos, de reportajes de la semana pasada en Animal Político, publicamos un caso muy concreto, que es el IMSS entregó 1.134 millones de pesos a dos empresas que vendieron hasta 800% de sobreprecio. Le pongo un par de ejemplos muy sencillos de, por ejemplo, la aspirina, que una de estas dos empresas, Cetomedical, vendió en 40 pesos cada caja, cuando el precio en compras consolidadas y otros proveedores fue entre 7 y 11 pesos. Solamente por este contrato, el IMSS pagó 1 millón de pesos más, digamos, por esta diferencia en el precio. La sitagliptina, que es para diabetes, fue vendida en más de 2,000 pesos cada caja, cuando el precio era de 120, más o menos. Estas empresas son los dueños de las empresas son socios de Fernando Bilbao, el yerno de Rocío Nale, la actual gobernadora de Veracruz. La pregunta que le haría, Presidenta, es ¿qué explicación le encontraría usted a que justamente estas dos empresas, a partir de que entran los socios de Fernando Bilbao, tienen adjudicaciones directas que suman más de 700 contratos, aún cuando vendieron a sobreprecio? Aquí está Zoé, que viene muy preparado.
para poder contestar esta pregunta. Pero primero. Sí, muchas gracias, Nayeli. Un gusto volverla a ver. Primero, nosotros estamos con un compromiso con la transparencia y desde luego con el rigor periodístico. Por eso, a pesar de que el reportaje no lo menciona, usted sabe que tuvimos 2 videoconferencias. No, sí lo mencionamos. Déjeme terminar. Perdón. Tuvimos 2 videoconferencias. Se puso a disposición, a petición del director de Animal Político, a personal del IMSS de primer nivel, al director de administración, a la unidad de administración, la unidad de adquisiciones, al director de operación y evaluación. Y en ellas se hicieron varias explicaciones. Porque además de esto, desde el 2022 ya nos habían buscado y ya se había hecho una primera explicación. Primero, respecto al tema de la sitagliptina, así poniéndola como el ejemplo que acaba de dar. Uno de los elementos que el reportaje desafortunadamente no impacta o no establece es que los análisis de los años 2020, 21 y desde luego 22 tuvieron una distorsión en los precios porque hubo una pandemia que distorsionó absolutamente todo. Sin embargo, eso es lo que de repente no es necesariamente comparable, pero se establece como si no hubiera ocurrido estas afectaciones, incluso en las cadenas de distribución o en la provisión de algunos medicamentos, que a los consolidadores, porque el IMSS se sumó a todos los procesos de consolidación y solamente llegó a comprar aquello que no se logró consolidar en el momento en el que se liberaba. En el caso específico de la sitagliptina, que es uno de los primeros ejemplos que se da, sí. Compara a una delegación, la delegación del IMSS en Morelos, con una serie de compras que se hicieron después. Sin embargo, compara una compra de marzo del 22, después de la desconsolidación, y con una bianual del 2023. Obviamente, los procesos de consolidación, mientras tengan mejor planeación, incorporen a más instituciones y además se hagan por más años, el precio necesariamente baja. Pero además observamos un elemento adicional. En la comparación que hace de 330 pesos en farmacia comercial, usa el precio de la caja de 14 piezas, cuando el resto de las comparaciones son de la caja de 28 piezas. Son productos distintos porque tienen, digamos, un número diferente de medicamentos. Además de eso, hay un alegato en el reportaje, que por cierto, en la primera entrega hablan de 7,000 millones, no corrigen, pero en la tercera entrega hablan de los 1,000 que acaba de mencionar, porque se les hizo ver que había una serie de errores en el registro de Compranet. Pero también hablan de un incumplimiento o de que se compraron medicamentos que nunca se distribuyeron. Como lo hicimos en las reuniones, se explicó y se puede volver a explicar, los contratos son de máximos y mínimos y las instituciones no están obligadas a pagar absolutamente nada hasta el día que se entrega, ni se tiene que entregar todo. En ese sentido, cuando existe un incumplimiento, y así ocurrió, no solamente no se paga, sino que se penaliza. Eso tampoco está en el reportaje. Nosotros estamos a favor de la transparencia, de la apertura, pero también del rigor periodístico, sobre todo cuando hubo mucha disposición a intentar explicar estos procesos que pues, tampoco son tan fáciles a veces. Claro. Preciso nada más, la comparación para determinar los precios, digamos, en la investigación periodística, tomó en cuenta los mismos años de la compra consolidada y luego también se hizo una segunda comparación con los precios ofertados por otros proveedores exactamente del mismo medicamento, sí. Y esa fue la doble comparación. Sí, por ejemplo, comparan el precio que logró el Instituto Nacional de Pediatría, que está aquí por Perisur, con una compra que se hizo en Baja California, que siempre ha tenido una situación logística porque llevar los medicamentos a Baja California o tenerlos aquí en un instituto muy importante, pero que está aquí en el centro en la capital del país, no es comparable.
Pero sí creemos que es importante mencionar que mucho de esta información sí se les proporcionó y se explicó y se dedicó tiempo de funcionarios, pues la verdad que de muy alto nivel para explicar esto, y desafortunadamente no nada de eso, salvo el cuestionario que nos mandaron, se reporta en su reportaje. No, y de hecho la cifra diferente, digamos, de los 7,000, ese es otro punto, que son… en Compranet se registraron contratos por más de 7,500 millones de pesos a este proveedor. En las conversaciones, efectivamente, y así lo explicamos en la nota, dijeron que hubo un error por casi 5,000 millones de pesos de registro. Es decir, se había puesto que este proveedor había recibido esa cantidad de contratos, pero argumentaron que fue un error de registro y justamente por eso es que en nuestra primera entrega dijimos que solamente habían recibido 1,134 millones de pesos, mientras que en la tercera entrega hacemos constancia de esta explicación, digamos, del error en el registro que ustedes nos dijeron. Pero vaya, fue un error de registro que se reportó desde su momento. Eso nunca significó que se hayan pagado medicamentos ni que se hayan concretado contratos. Fue un error en un momento en Compranet, que también efectivamente tuvo situaciones, sobre todo en 2023 y 24. Sin embargo, se aclaró que lo que decía de una adquisición de 7,000 millones de pesos pues no era correcta. Sin embargo, pues así sigue estando en su nota, sí, en su cabeza. No. La tercera cabeza dice que el IMSS argumenta que fue un error. Y así se puede consultar en animalpolitico.com. Para quienes, bueno, muchas gracias. Presidenta, una vez después de que ya hablamos del tema del sobreprecio, lo que quisiera preguntarle a usted es ¿qué explicación tendría de que esta empresa, cuyos dueños son socios de Fernando Bilbao, tuvieran estos contratos? La información sobre esto y se revisa. No hay problema en revisarlo. ¿Qué opinión le merece que en este caso… No tengo información, o sea, no sé si en efecto es socio esta persona o no. Sí, entonces… Aldo Díaz Pérez, que también fue exfuncionario de Segalmex, es socio de Fernando… No tengo información en particular checada, pues leí la nota, claro, pero no estamos checando la información de la nota y si hay algo que revisar, se revisa. ¿A quién le encargaría la revisión o qué haría pues con esta información? A la Secretaría Anticorrupción. ¿Y cuándo tendríamos una respuesta de esto? Con gusto nos ponemos en contacto, si es que hay alguna irregularidad. ¿Le parece correcto que hayan recibido estos contratos? Pues no puedo decir si es correcto o incorrecto si no hemos checado la información que ustedes brindan y cómo fue en todo caso que se hizo esta adjudicación. Hasta no tener toda la información, pues evidentemente no puedo dar mi opinión. Bueno, entonces, ¿y a quién tiene que encargársele? Pues a la Secretaría Anticorrupción. Ok, sobre todo para quienes nos ven, le comento lo que encontramos a partir de revisiones en el Registro Público de Comercio. Aldo Díaz Pérez es un empresario, exfuncionario de Segalmex, que tiene distintas empresas. Una de ellas, su esposa María Teresa Carabeo, es accionista de Eto Medical, la que ganó estos contratos. Y justo en 2020, cuando la señora María Teresa Muñoz entra como accionista, es cuando comienzan a recibir los contratos esta empresa. Aldo Díaz Pérez, su esposo, tiene otras dos empresas que junto con Fernando Bilbao recibieron 100 millones de pesos de depósitos de otras empresas que obtuvieron más bien permisos para comercializar hidrocarburos, justamente cuando Rocío Nale fue secretaria de Energía. Mira, todos pueden leer tu nota de Animal Político. Entonces, para quien tenga interés, pues que lea la nota en Animal Político. Y nosotros pues hacemos la revisión de si en efecto lo que estás comentando fue así o no fue así, y a partir de ahí pues que la Secretaría Anticorrupción vea. Pero esta idea de que ahora las auditorías está todo, pero esta idea de que se cometieron actos de corrupción, pues tiene que demostrarse y que se haga la revisión y la auditoría. Sí, claro, y digo, las evidencias ahí están. ¿Cuándo podría hacerse, Presidenta? Pues ¿Podríamos venir la siguiente semana? Buenrostro, que lo revise primero
y ya después contestar. ¿Le parece que venga en un par de semanas? Se comunica contigo sin problema, Raquel. Ok. Por último, Presidenta. Y se informa a la gente, porque claro, no tenemos nada que ocultar. Eso sería nada, lo más importante, por supuesto. Absolutamente nada. Por último, Presidenta, ¿qué le diría a las personas, a las familias que, sobre todo durante el sexenio pasado, aunque todavía hay casos ahora, que batallaron, que iban a los hospitales y no encontraban las medicinas, que han tenido que comprarlas por sus propios recursos, que les aplazaron cirugías y que al mismo tiempo pues se gastaron los recursos para comprar las medicinas pero no los tuvieron? ¿Qué le diría sobre todo a esas personas? Eso sí no es cierto. O sea, porque estás diciendo cosas. Se compraron medicamentos que nunca llegaron. ¿Cuál es tu prueba? No. Eso dijiste ahorita. No, se compraron medicamentos que en el caso que tenemos de Rocío Nale, sí hay algunas solicitudes en específico, pero me refiero que las personas iban a las farmacias y no encontraban los medicamentos y aún así el gobierno sí los había comprado. No, bueno, ¿qué les diría? ¿Qué pruebas tienes de eso? O sea, a ver, porque para todo hay que poner prueba y claro, más en un periodismo responsable. Entonces tú estás diciendo que se compraron medicamentos que nunca llegaron a las farmacias. No tenemos prueba de ello. Se compraron medicamentos porque así está obviamente registrado en diferentes fuentes de información y al mismo tiempo hubo reportes, manifestaciones de personal médico. Hubo manifestaciones en la calle de personas que decían que no había medicamentos. Tú estás contando dos hechos aislados. Entonces, la afirmación que tú haces de que se compraron medicamentos que no llegaron a las farmacias tiene que demostrarse. No, se compraron medicamentos y cuando las personas iban a las farmacias no encontraban medicamentos. Por eso tiene Fueron 15 millones de recetas que no se surtieron. Más allá de la comparación, 15 millones de recetas que no se surtieron de manera completa de derechohabientes de hospitales públicos. Sí, a ver, vamos desde el principio. En nuestro país, con el Seguro Popular, había un esquema de monopolización de la compra y la distribución de medicamentos en unas cuantas manos. Algunos tienen hoy canales de televisión, viejos políticos, que ustedes saben a quién me refiero, que tenían el monopolio de la compra y la distribución, y no de todos los medicamentos, sino de una base de medicamentos que estaban en el Seguro Popular. Esas compras de medicamentos fueron a mucho mayor precio que las que se hicieron posteriormente. Y además se amplió la base de compra. Justo ayer estábamos platicando eso en la reunión de salud. Porque cuando no hay competencia y hay unas cuantas empresas que se dedican a eso y solo se les compra a esas empresas y se terciariza todas las funciones, pues entonces no solo se demostró que no funcionó, sino que también había desabasto. Entonces, en todo el periodo del presidente López Obrador no se puede obviar algo que ocurrió, una pandemia de prácticamente 2 años, en donde prácticamente todas las instituciones de salud tuvieron que posponer cirugías, posponer atención médica, incluso compras de medicamentos para poder atender la pandemia del COVID-19. Una vez que se compran las vacunas, que recibió todo México de manera gratuita, incluso mucho antes que en muchos otros países del mundo, por el trabajo integral que se hizo, entonces comenzó de nuevo a coordinarse todo el sistema de salud y constituir el IMSS Bienestar para evitar este esquema de corrupción que se generó con el Seguro Popular en los estados de la República.
Entonces fueron 2 años de mucho trabajo para constituir esta nueva institución de salud, que a nosotros nos está tocando consolidar y al mismo tiempo garantizar pues todo el abasto de medicamentos. Que la compra de los medicamentos, como lo hemos estado informando, cada 15 días ha tenido de nuevo esta voracidad de muchas de las empresas farmacéuticas que dieron sobreprecio y que se pusieron de acuerdo con algún servidor público en la mediana escala. Entonces, afortunadamente se paró, se revisó y se está solventando pues esa posible falta que se hubiera cometido. En el periodo del presidente López Obrador se hizo lo mejor que se pudo hacer en todo este proceso pues de monopolización. ¿Por qué están tan enojadas algunas televisoras o algunos sitios de internet? Pues porque ya no se les compran los medicamentos ni los servicios de distribución, de donde ganaban miles de millones de pesos. Entonces, si hubo alguna falta de algún servidor público, se revisa y no, aquí no vamos a cerrar la posibilidad de que haya una auditoría, de que haya una revisión y que se haga. Pero de que lo que tenemos hoy es mucho mejor que el Seguro Popular, que era la pura corrupción, es mucho mejor. Y de que va a ir mejorando todos los días, pues es lo que estamos presentando ahora. ¿Cuándo habían escuchado un programa de trato digno en el ISSSTE? O un programa que permita ahora sí tener más cirugías en el IMSS, o un sistema de IMSS Bienestar que tiene un cuerpo regional que está atendiendo desde el territorio. Entonces, es mucho mejor lo que estamos construyendo ahora, que viene desde el gobierno del presidente López Obrador, que aquel esquema de seguro popular. O sea, vayan a algunos de los estados que no se han integrado, cobran los servicios. Se cobran los servicios de salud en las instituciones públicas. Eso no. La salud es gratuita por Constitución. ¿Descarta que hubiera habido desabasto en el sexenio pasado, Presidenta? Si hubo algún desabasto, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Eso es lo que le respondería a las familias. A las familias siempre las vamos a querer abrazar y apoyar, pero lo que ustedes quieren hacer, de contraponer al gobierno con las familias, eso no. Eso no. Nunca van a escuchar de algún servidor público, de mi gobierno, de otros gobiernos, que hable en contra de una víctima. Lo que pasa es que lo que quisieron hacer fue justamente eso, este esquema de contraposición. Nosotros estamos para servir al pueblo y siempre vamos a estar para servir al pueblo. Pero este esquema en donde, a pesar de que el IMSS se acercó a ustedes, les dio toda la información y siguen planteando lo mismo, entonces lo que se tenga que aclarar se va a aclarar. Transparencia al 200%, más que cuando existía el INAI, que se gastaban el dinero en centros nocturnos. ¿Por qué eso no lo reportan? Sí, está reportado en todos los medios. Qué bueno. Sí. Vale. Bueno, si me permite regresar después para ver si la Secretaría Anticorrupción investigó el tema de la gobernadora Nale. Sí. Gracias, Presidente. Gracias. A ver aquí. Ahora puras mujeres porque fue en contraposición acá. Gracias, Presidenta. Buenos días. Nancy Flores de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Presidenta, faltan 19 días para esta elección judicial, que es este proceso de democratización, un mandato popular del pueblo de México. Y sin embargo, está
arreciando la guerra sucia mediática en contra de esta posibilidad que vamos a tener por primera vez los mexicanos y las mexicanas para elegir un poder judicial que ya no sea corrupto y que no esté al servicio de las oligarquías tanto transnacionales como las oligarquías mexicanas. En ese contexto, además, se suma esta guerra sucia a todo el tema de la obstaculización que ha generado algunas decisiones del propio Instituto Nacional Electoral, porque sigue prácticamente tomado el Consejo General por una facción conservadora. Entre esas decisiones, pues primero que no se tuviera información desde los poderes ejecutivo y legislativo también sobre el proceso electoral, y segundo, pues por ejemplo, que no se permitiera a candidatos y candidatas pues hacer uso de estos tiempos oficiales en radio y televisión para que dieran a conocer sus propuestas. En ese contexto, preguntarle no solo su opinión sobre esta guerra sucia para desalentar el voto ciudadano y con ello decir que fracasó este proceso de democratización, sino también preguntarle si va a haber algún tipo de exposición aquí de una forma muy sencilla, muy simple, para que todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos pues que son varias boletas, que en vez de tachar vamos a poner números, etcétera. Sí, vamos a dedicar la próxima semana, todos los días, un ratito a hablar de… Pero podemos aprovechar, a ver si me consiguen las boletas. ¿Sí están ahí? A ver, las que vienen en el INE que no tienen nombres. A ver, todo ciudadano el 1 de junio va a recibir 6 boletas en el caso de la elección al Poder Judicial Federal. Además, hay algunos estados que tienen elección al Poder Judicial local. Vamos a hablar del federal. Entonces, son 6 boletas, cada boleta es de un color distinto. Primero es esta que tiene este color moradito, que es elección para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo se vota? Pues aquí no vienen los nombres obviamente, porque no vamos a hacer propaganda para alguna persona, pero aquí quien va a ir a votar a la casilla pues ve todos los nombres. Los pueden revisar ahora en la página de internet del INE, ahí viene todos los detalles de todos los candidatos y candidatas. Supongamos que yo ya voy con la decisión de por quién voy a participar, así debe ser. Entonces, se elige un número. ¿Qué número es? Los que están aquí. ¿Qué es esto que viene aquí? ¿Quién propuso al candidato o candidata? Dice PE, quiere decir que es una propuesta de la comisión que salió del Poder Ejecutivo. Si dice PL, pues es una persona que salió de la selección del Poder Legislativo, Cámara de Senadores y Diputados. Si dice PJ, que salió de la selección del Poder Judicial, de la Corte. Así están todos. Y hay algunos que ya estaban desde antes y que se están postulando. Entonces, en esta boleta, ¿qué tiene que hacer uno? De este lado están las mujeres y de este lado están los hombres. Entonces, tiene uno que escoger 3 mujeres, 5 mujeres y 4 hombres. Perdón, de este lado están las mujeres y de este lado están los hombres. ¿Sí? Entonces, uno va a recibir esta boleta, de este lado izquierdo están las mujeres y de este lado derecho están los hombres. En este caso vamos a elegir 5 mujeres y 4 hombres. ¿Qué tiene uno que hacer para votar? Pues tomar el número, 5 números. No quiero señalar algún número porque luego van a decir que ando promoviendo a alguien, pero alguno de estos números que uno decida con el nombre, ese número lo pone uno aquí, el segundo número, tercero, cuarto y quinto número de las personas por las que va a elegir, mujeres y luego hombres.
Adelante. Luego viene magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto es nuevo, es como la institución que ahora de manera distinta a lo que era el Consejo de la Judicatura va a estar revisando la actuación de los jueces, muy importante. El tribunal que va a estar revisando la actuación de los jueces, ministros y magistrados. En este caso vamos a votar por 3 mujeres y por 2 hombres. ¿Cómo se vota? Bueno, pues igual, de este lado viene cuáles fueron decididos por la Comisión del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial o que ya están en funciones. Va uno a revisar y escoge 3 nombres y le va a poner allá arriba el número al que corresponde. Esto es en mujeres y en hombres. Son 3 mujeres y 2 hombres. La tercera es magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este Poder Judicial o esta Sala Superior es electoral. Los otros es para la Corte, para la institución que va a revisar la actuación de los jueces. Este es para el Tribunal Electoral. En este caso solamente vamos a elegir 2, una mujer y un hombre. Hacemos lo mismo, revisamos previamente pues quién lo propuso, el número de nuestra preferencia de acuerdo con el nombre y se elige una mujer y se elige un hombre. Adelante. Después las magistradas y magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral tiene salas regionales y la Sala Superior. Estos nombres van a ser distintos de acuerdo a las regiones del país y va a ser lo mismo. Quién lo propuso, el número que corresponde, la persona y va a poner uno el número que corresponda de la persona por la que uno quiera elegir. En este caso son 2 mujeres y un hombre. La que sigue. Y luego juezas y jueces de distrito. Aquí se va a elegir a 5 y aquí viene quién la propuso, el número que corresponde y si es un juez administrativo, un juez civil y el color pues depende de lo que viene aquí. Tiene uno que elegir uno de administrativo, otro que tiene que ver con lo civil, otro que tiene que ver, ya no sé el color moradito, el moradito es civil, después el que tiene que ver con el mixto, después el que tiene que ver con el penal y luego el que tiene que ver con trabajo. Y va a ir uno poniendo el número que corresponda de 5 mujeres y de 5 hombres. Esa es la manera en que se va a votar. Entonces, a diferencia en las elecciones normales, no normales para elegir al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que uno vota por un partido político, en este caso pues los partidos políticos no participan, participan las personas como individuos. ¿Cómo vamos a votar? Pues poniendo el numerito arriba de la persona que uno elija. Y así lo vamos a ir explicando todos los días. Presidenta, en otro tema, cada año quienes tienen este servicio de telefonía celular por parte de la compañía Telcel se les cobra una fianza de 200 pesos. Esta fianza, dice la compañía, que se utiliza para cuando el cliente no cubre el servicio y entonces se cobra de esa fianza. El problema aquí es que ese dinero nunca se le regresa a los clientes y son millones de personas las que tienen planes de telefonía celular con Telcel y el punto es que se van a una afianzadora del mismo grupo, que es estas fianzas Inbursa. Aquí el tema, nada más para dimensionar, es que por cada 1,000,000 de clientes
son 200 millones de pesos que se quedan, que nunca le devuelven a las personas que pagan puntualmente mes a mes este servicio. Tengo dos preguntas al respecto. La primera sería si la Profeco, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Conducef pueden revisar esta situación, porque generalmente, o más bien así es la norma, las fianzas se devuelven. Y segundo, si ya se tiene una fecha estimada de cuándo la Comisión Federal de Electricidad ahora sí podrá dar servicio de telefonía celular a todo el país sin restricciones, porque antes los organismos autónomos lo que hacían era privilegiar este tipo de negocios. Vemos con Profeco, le comentamos a Iván Escalante, que a lo mejor nos está escuchando para que pueda ver este tema. Mañana viene Pepe Merino y su equipo para poder explicar la ley de telecomunicaciones que se envió al Congreso, porque pues, la discusión se fue sobre ese artículo que ya dijimos que se quite, porque nuestro objetivo nunca es censurar y a lo mejor no venía bien escrito, lo que fuera, pero nunca fue el objetivo. Pero tiene muchas otras cosas muy importantes. Tiene que ver con fortalecer las radios comunitarias, tiene que ver con la prestación del servicio, la apertura de prestación del servicio también para Comisión Federal de Electricidad, tiene que ver con ampliar la cobertura, porque faltan muchas zonas en el país que no tienen cobertura de telefonía celular, regula pues todo, desde satélites hasta la telefonía fija que todavía existe. Entonces, es muy importante que se conozca cuáles fueron las propuestas de esta ley que está actualmente en discusión en el Senado de la República. En otro tema, Presidenta, en la revista Contralínea acabamos de publicar un reportaje sobre los créditos del Infonavit, estos créditos impagables, y bueno, la situación es mucho peor de lo que imaginábamos. Hay muchas personas que han pagado hasta 3 veces o más estos créditos, y aquí el tema es que si se les congelan estas deudas de cualquier manera son, primero, impagables y segundo, muy injustas, porque hay casos donde las personas pidieron 150,000, 200,000, 300,000 pesos entre 2002 y 2006 y ahora tienen unas deudas de más de 1 millón de pesos, o sea, lo cual es descomunal, y pues lo que se observa es que si se les congela de cualquier manera van a seguir pagando muchísimo tiempo. Y el otro caso es de las personas cuyos casos ya se judicializaron y por tanto no entrarían en este programa que se está aplicando. Preguntar si se puede hacer una segunda revisión de pues qué hacer con todas estas personas. Es que no solo se congelan, hay quitas. Ahora que hemos estado en la República hemos entregado apoyos, bueno, con donación de deuda, vamos a poner así, de personas que debían 2 millones de pesos y se quedaron ya nada más con 30,000 pesos de deuda. De ese tamaño son las quitas que se están haciendo, precisamente por lo que comentas, porque la gente ya pagó 2, 3 veces el crédito. Entonces, congelamiento, quitas, disminución de intereses, son varias acciones que se están tomando, y las personas que por alguna razón entraron a juicio tienen que acercarse a las oficinas del Infonavit y ahí se les atiende de manera personal. Hay algunas que vienen automático y hay otras que si no se les hizo la quita, el congelamiento, etcétera, es porque por alguna razón entraron a juicio y ellos a veces ni lo saben. Entonces, si tienen estos casos, vayan a la oficina del Infonavit, que ahí se les está atendiendo de manera personal. Finalmente, Presidenta, en otro tema, ayer la UNAM sacó un boletín muy importante que tiene que ver con esta confirmación que ya hicieron los científicos de que México sufre mayor calentamiento que el resto del planeta. Se está hablando acerca de que por cada 100 años el planeta, otras regiones, pues suben o aumentan 2 grados. En el caso de México son 3.2 grados. Además, algo que descubrieron también estos científicos es que pues los fenómenos del Niño y la Niña no enfriaron al planeta como se esperaba, sino que esta ola de calentamiento pues continúa. Preguntarle sobre este tema, porque no solo es un tema de cambio climático, sino sobre todo es un tema de seguridad nacional, si se están teniendo ya estrategias de corto, mediano y largo plazo, y sobre todo identificando aquellas zonas donde mayor afectaciones se va a tener por este calentamiento global.
Si quieren, dedicamos una conferencia a este tema. Sí, lo está trabajando Medio Ambiente, Agricultura y varias secretarías. Y dedicamos porque es un tema bastante amplio. Gracias, presidenta. Gracias. A ver, ya ahora se nos hizo retarde, pero vamos a tomar, ahora nos toca puras mujeres. Vamos acá y luego acá, muy breve. Doctora, y el proyecto de Internet para todos que presentaron en febrero, el 5 de febrero, precisamente aquí en la conferencia, anunciaron que iba a estar enfocado hacia escuelas y también para clínicas de salud. En este caso, ¿cómo van avanzando para Sí, este si quieren, año? mañana viene Pepe Merino y él puede dar mucho más información. Gracias, ¿Qué les parece? Gracias. A ver, la última, ahora sí. La última y nos vamos. Gracias, presidenta. Buenos días, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Preguntarle en un primer punto, presidenta, si ya le dieron información las autoridades de Estados Unidos sobre las razones del retiro de la visa a la gobernadora de Baja California y a su esposo. Lo único que informaron fue lo que informaron públicamente, de que era un asunto privado, que era un asunto personal. Así lo informó la Embajada de los Estados Unidos en México y no hemos recibido mayor información. Entonces, pues no podemos seguir opinando hasta no recibir mayor información. Por cierto, sí quiero aclarar porque ayer algunos medios difundieron que había un congelamiento de cuentas. Hablamos con la gobernadora y la gobernadora nos dijo que ella no tiene cuentas en el extranjero. Esa es información de la gobernadora. Gracias, presidenta. Sería todo. Gracias. Ahora sí, ya nos vamos. Nos vemos mañana. Hasta luego.